Bendiciones, amados hermanos, que tengan un feliz día. Es mi deseo en esta mañana. No quiero tomar mucho tiempo en esta ocasión, solamente quisiera hacerles reflexionar acerca de una verdad que tengamos bien clara en estos días en que nos ha tocado vivir. Sabemos por las Escrituras que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerían persecución. Esas fueron las palabras de nuestro Señor. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y eso ha sido una realidad desde el mismo comienzo de la iglesia cristiana. Solamente que ha cambiado de matices, diferentes circunstancias, pero de cualquier forma nos ha tocado sufrir a los creyentes que realmente quieren agradar a Dios. Cuando hablamos de verdaderos creyentes, de verdadera iglesia, estamos hablando de aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo, han sido perdonadas de sus pecados y están caminando con el Señor en un proceso de santificación para la gloria de su nombre. Todas estas personas que quieren agradar a Dios padecerán persecución, tendrán oposición de parte del mundo incrédulo que no cree ni abraza la fe del Evangelio. Pero en los tiempos que estamos viviendo nosotros, pues hay algunas maneras muy sutiles propuestas por el enemigo, por el mundo impío, para que los verdaderos creyentes seamos atrapados en una trampa y de cierta manera, bajo la presión del mundo, neguemos nuestra fe, nuestros principios, los principios del Evangelio. Y hoy estamos muy acostumbrados ya a todo este bombardeo de insinuaciones, de filosofías mundanas que nos dañan y que nos ponen en cierto modo entre la espada y la pared. Bueno, pues uno de estos problemas es este énfasis que están haciendo en cuanto a que debemos usar un lenguaje inclusivo, que tenemos que ser inclusivos y no exclusivos. Y eso es una verdad relativa que nosotros tenemos que enfrentar cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo. Pudiera venir alguien y hacernos una encuesta y preguntarnos, o quizás en una conversación informal, y ustedes que predican el Evangelio, ¿qué creen? ¿Su Evangelio es exclusivo o inclusivo? No sé si usted se viera ante una pregunta como esta, si pudiera responder o no a esta pregunta. Porque la verdad es que si nosotros somos honestos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es ambas cosas. Es inclusivo, pero también es exclusivo. Y eso parece una ambigüedad y parece algo que no se entiende fácilmente. Pero creo que es la mejor respuesta que nosotros pudiéramos dar ante aquellos que vienen a presionarnos y a querer agarrarnos en una pregunta capciosa, con una doble intención, como muchas veces el Señor Jesucristo estuvo expuesto. Si alguien viene y nos dice, a ver, fulano, de su evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo que usted cree y predica, ¿es inclusivo o exclusivo? Bueno, en este caso tendríamos que ponernos a pensar para dar una respuesta apropiada. Y como ya les dije, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es ambas cosas, inclusivo y exclusivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es inclusivo porque es un Evangelio que ha sido dado para todos los seres humanos. El evangelista Juan dice en su capítulo 3 y versículo 16, versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas
tenga vida eterna. Tan solo con ese versículo podemos demostrar que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el hombre perdido, es inclusivo, porque incluye a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, a todos aquellos que se arrepienten genuinamente de sus pecados y ponen su confianza en Dios para que éste sea su Rey, su Señor, quien le guíe, quien le enseñe en la vida. Por eso el Evangelio es inclusivo, porque todo aquel que viene al Señor no es rechazado. El Señor recibe con agrado a todo aquel que viene a Él. Cuando Él dijo, aunque en diferente contexto las palabras son apropiadas para nosotros, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar, podemos entender esta invitación no solamente al contexto en que fue dicho, que fue un contexto netamente religioso, judío, y que tenía que ver con las cargas de la ley, podemos aplicarlo a toda la humanidad, a todo aquel que venga en arrepentimiento genuino al Señor, recibirá el perdón de sus pecados y recibirá la esperanza de vida eterna cuando cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es inclusivo, porque no hay manera de que Dios rechace a alguien que venga a Él en esas condiciones de humillación, de arrepentimiento y fe. Pero por otra parte, el Evangelio, ese mismo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que es inclusivo, es exclusivo, porque el Evangelio también deja claro de que no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. El Evangelio excluye de la comunión con Dios, excluye del perdón de los pecados a todos aquellos que perseveran en su mala vida, a todos aquellos que niegan al Señor Jesucristo y deciden vivir sus vidas lejos de la obediencia al Señor. Es imposible que esas personas que insisten en vivir sus vidas bajo sus propios criterios puedan venir y ser recibidos y ser incluidos en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo estará formada no por gentes perfectas, pero sí por gente que se ha arrepentido de sus pecados y han creído en el Evangelio y están venciendo, luchando la batalla de la fe. Pero aquellos que niegan al Señor Jesucristo, aquellos que se oponen al Evangelio, definitivamente no pueden ser incluidos. Por eso es que este mismo Evangelio, que incluye a todos los que creen y se arrepienten, excluye a todos aquellos que rechazan la gracia de Dios salvadora, que es ofrecida a través de la predicación del mismo Evangelio. Así que si en alguna ocasión nos vemos ante esta disyuntiva de decir a alguien si el Evangelio es inclusivo o exclusivo, no debemos tener temor alguno de hablar y hacer claras todas las cosas. Sí, es inclusivo porque incluye a todos los que se arrepienten y creen, pero es exclusivo porque rechaza a todos aquellos que perseveran en vivir en sus pecados, despreciando la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Ojalá que en esta mañana todos los que escuchan, o esta tarde ya, seamos contados en ese grupo inclusivo, en ese grupo de aquellos que han creído, de aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados y están viviendo para la gloria de Dios, luchando la buena batalla de la fe. Si tú estás del otro lado, si tú eres de los exclusivos, es porque tú no has querido creer en el Evangelio. Tú no has querido arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Dios. Pero la buena noticia es que el Señor todavía está llamando a todos aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, para que tengan la oportunidad de creer en el Señor Jesús y su Evangelio,
para ti hoy. Esa es la buena noticia. Si todavía estás en tus pecados, Dios te da la oportunidad de venir a Cristo Jesús para que seas perdonado y lavado de todo. Disculpen, hermanos, entró una alerta nacional. Algo tenía que pasar cuando estamos hablando las verdades eternas del Evangelio. Pero terminemos con esta verdad. Dios ama y Dios perdona. Dios santifica y Dios nos lleva a una vida victoriosa en Cristo Jesús, y usted puede formar parte de ese grupo de los redimidos. Vamos a orar y les recuerdo que siempre estemos orando los unos por los otros y las peticiones que nuestros hermanos tienen delante de la presencia del Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, por la verdad de que tu evangelio incluye a todo aquel que cree y excluye a todo aquel que no cree. En esta mañana te bendecimos y pedimos que tú seas propicio a la necesidad de cada quien, Señor. Sé con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestras familias. Señor, provee todo lo que puedan necesitar y ayúdales a caminar en victoria por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Intercedemos por todos aquellos que permanecen en sus pecados y que no han querido creer, Señor, no han querido arrepentirse y buscarte. Te pedimos que tengas compasión y misericordia de ellos, mi Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús, Señor, y por sus méritos. Amén. La paz de Cristo sea con todos.